Hay algo interesante cuando lees Romanos capítulo 3, versículos 21, 22, 23, 24, 25. Ahí habla de tres conceptos muy interesantes. Habla sobre la justicia de Dios. Y si me han escuchado y si me han leído, entenderán que yo comprendo la justicia de Dios como la rectitud de Dios, y defino la rectitud de Dios o la justicia de Dios esencialmente como la fidelidad de Dios a sus promesas, que es por amor de su nombre para su gloria. Últimamente he estado diciendo en forma más sencilla que la justicia de Dios o rectitud de Dios es la coherencia entre los dichos de Dios y los hechos de Dios, para sintetizar. Pero en Romanos 3, 21 al 25, tú puedes encontrar el concepto de la justicia de Dios, la righteousness de Dios. Y para comprender este pasaje, yo lo miro desde esta perspectiva. Pero esto afecta en entender a la justicia de Dios como la rectitud de Dios. También afecta de qué manera comprendemos lo que es la propiciación. Comúnmente se habla desde un postulado de la teología calvinista, que la propiciación es la satisfacción de la ira de Dios, es el apaciguamiento. Pero respecto a la ira, Dios no se define como un Dios de ira que requiere ser apaciguado o satisfecho. Esa es una visión de los griegos y que no corresponde a Dios, porque en esencia Dios se define a sí mismo como tardo para la ira, o dicho de otra manera, Dios de gran paciencia. Longanimidad es la palabra que se utiliza, un Dios de gran paciencia. Ahora, particularmente en Romanos 3, 21 25, se utiliza el griego hilasterión. Hilas o ileos, de ahí viene una palabra griega, eleomosune, y de donde se deriva nuestra palabra limosna. Ileos en la antigüedad también tradujo palabras como misericordia. La palabra hebrea Gesed se traduce como ileos. La palabra hebrea emet se traduce como ileos. Inclusive la palabra sedaká, rectitud, en el Antiguo Testamento también se traduce como ileos. Y más aún, si ustedes revisan la traducción del Martín Lutero de la Biblia, cuando habla del hilasterión, él lo traduce como mercy seat, trono de misericordia, y que en la carta a los hebreos se llama trono de gracia, cuando el escritor habla de que tenemos en momentos de necesidad, bueno, podemos acceder ante el trono de la gracia, el mercy seat. Bueno, nuestro mercy seat, el trono de la gracia, es una persona, es Cristo mismo. Eso es genial, es espectacular, porque Él es hecho trono de gracia. Cuando pensamos el mercy seat, el hilasterión, tenemos que pensar en el propiciatorio, ¿ya? Propiciatorio en el hebreo es la palabra kaforet. Era el lugar donde se manifestaba a Dios desde el lugar santísimo. Y es Cristo ese. ¿Quién más que un lugar en quien se manifiesta Dios? Es nuestro hilasterión. Ahora, el tercer elemento que aparece ahí en Romanos 3, 21 al 26, es que Dios es Dios de gran paciencia. Si se dan cuenta, aparece rectitud o justicia, aparece misericordia en el concepto de hilasterión, y aparece el concepto de Dios de gran paciencia. Habla de que Dios pasó por alto en su paciencia los pecados pasados. Interesante. ¿Por qué estoy diciendo todo esto?
porque ahí en Romanos 3, 21 al 25, lo que aparece es la descripción de quién es nuestro Dios. Dios es un Dios de rectitud, Dios es un Dios de misericordia y tardo para la ira y de gran paciencia. Es lo que nos dice en Deuteronomio 7:9, creo que también Éxodo 34, y en 2 o 3 oportunidades más habla de cómo es nuestro Dios. Es básicamente esas descripciones que se hacen. Algunos hablan de que ahí está el nombre del Señor. Cuando dice yo soy el que soy, en realidad cuando dice después yo soy el Dios de misericordia, Dios de rectitud y Dios de fidelidad, Dios de gran paciencia, bueno, este Dios que se reveló es nuestro Dios. Y en Romanos 3, 21 al 26 encontramos la realidad de este Dios. Fíjate de nuevo, habla de la rectitud, habla de la misericordia, habla de la gran paciencia y también habla de cómo el sacrificio de Cristo, su sangre derramada en la cruz, es el camino hacia el trono de Dios. Está el camino abierto. Es un lenguaje sacerdotal, eso tenemos que entender. Pero además, este lenguaje sacerdotal habla de quién es nuestro Dios. Y Dios, vuelvo a decir, Dios no es un Dios de ira. Dios se define a sí mismo como un Dios tardo para la ira. Y eso me encanta, porque nuestro Dios es un Dios de gran paciencia, Dios de longánimo. Bueno, la fidelidad de Dios se encarnó y recibió como nombre Jesús. Y esa fidelidad de Dios fue llevada a la cruz, donde fue torturada, donde fue maltratada, donde el hombre mostró toda su maldad frente a la tierna fidelidad de nuestro Dios. Pero en esa fidelidad, por su sangre, nos señala el camino ante el trono de la gracia. Cuando Cristo resucitó, lo hizo por su sangre y se sentó en los lugares celestiales por su sangre. Y tenemos entrada al cielo por su sangre. Cuando hablamos, otra vez aquí otro concepto, cuando hablamos de la sangre de Cristo, no debemos pensar en la sangre derramada en la cruz. Debemos pensar en la sangre que nos abrió el camino ante el lugar santísimo. Y el camino está señalado por la sangre de Cristo. Bueno, estas son algunas reflexiones de Romanos 3, 21 al 26 en relación al nombre del Señor y cómo en esa porción lo que se refiere es al nombre del Señor. Un abrazo, hermanos.